Hola, les doy la bienvenida desde Talagante, a 38 kilómetros de Santiago, para iniciar un nuevo capítulo de Patrimonio, Historia, Cultura y Tradiciones de nuestra tierra. Hace 2 siglos se fundó la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Claramente guarda muchas historias y los objetos que allí están permiten conocer parte de la cultura, las tradiciones y el arte. ¡Vamos! Este templo se ha ido remozando durante el tiempo y vamos a conocer cómo los edificios hablan, y para eso hoy día nos acompaña quien es el anfitrión de este recorrido, el párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante, Padre Gustavo Aravena. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Felipe? Una alegría recibirte en nuestra iglesia parroquial en este tiempo, especialmente que nos preparamos a los 200 años de la fundación de nuestra parroquia. 200 años, Padre, y veo que usted tiene aquí un archivo que solo de verlo me parece que ya es en sí muy impresionante e importante. Es muy importante que la gente que nos está viendo y nos está escuchando sepa que nuestra parroquia resguarda en estos casi 200 años la historia de nuestra comunidad talagantina. Es por eso que parte de la historia de nuestra iglesia parroquial se conserva en estos archivadores que están confeccionados con normas que permiten la conservación de este patrimonio, especialmente hechos con estas carpetas, papeles libres de ácido, con fundas y perfectamente catalogados. En estas carpetas vamos a encontrar la historia de Talagante y especialmente de nuestra comunidad parroquial. Sin ir más lejos, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los documentos de la reconstrucción después del año 85, después del terremoto del año 85. Son boletas, cartas, facturas que hoy sin duda nos van a ayudar a permitir continuar con este plan de formación del fondo patrimonial de nuestra parroquia. ¿Qué te parece, Felipe? Me parece impresionante, pero nosotros decíamos al iniciar el programa que queremos escuchar a los edificios. El patrimonio, la cultura, la historia está también en los edificios, y aquí vemos que este templo de no sé cuántos metros cuadrados, con unos muros que no sé si son los originales, un piso que nos puede decir mucha historia. Cuéntenos un poquito. Hoy día nosotros podemos acceder al patrimonio de distintas maneras. Por ejemplo, podemos acceder al patrimonio a través de los fondos escritos. Perfecto. En segundo lugar, podemos acceder al patrimonio a través de los relatos, de las vivencias de las comunidades en relación a los objetos u edificios. Pero también los mismos edificios nos hablan. Podríamos decir que podemos conversar con una estructura física, aunque pudieran decir que me volví loco, pero por ejemplo... ¿Cómo conversamos? Mira, es muy interesante. Por ejemplo, si tú te fijas en el piso, inmediatamente descubrimos al centro de las baldosas de la iglesia parroquial una alfombra, es decir, una alfombra de baldosas. Es un diseño de principios del siglo XX que se denomina panal. Este es un modelo de baldosas que se sigue replicando, y cuando vino la empresa a restaurar el piso de nuestra parroquia quedaron impresionados porque justamente está en óptimo estado de conservación. Y si tú sigues avanzando por esta misma alfombra de baldosa, nos va a permitir llegar hasta el centro de nuestra iglesia parroquial. Padre, interesante. Estamos hablando de una alfombra que es de baldosa, pero es original. Esto es completamente original. Esto es de la reconstrucción del último edificio de la iglesia a principios del siglo XX. Es decir, se conservan originales de la iglesia. El piso, ¿ya? Las baldosas, junto con los muros laterales. Consideremos, Felipe, que los sacerdotes tenían estrictas órdenes de mantener al día los inventarios. Es por eso que en este inventario, por ejemplo, que nosotros estamos revisando ahora en parte de los libros del registro histórico de nuestra parroquia, es de 1887. Y aquí nosotros en este libro reconocemos aspectos de la vida de la iglesia parroquial que se mantienen hasta hoy. Por ejemplo, dice, la iglesia que forma una T, ¿ya? Es decir, el sector del altar con las baldosas que se mostraron mide 39 varas de longitud, 9,5 de latitud y 10 varas de alto. Los brazos de la iglesia tiene 3 puertas de madera de pino, la principal da a la plaza y 2 laterales que dan a 2 pasillos
los Ya. cuales estructura que se mantiene aún en nuestra parroquia. A su vez, la iglesia, la techumbre es de tejas y el pavimento de ladrillo. Tiene una torre de madera de roble recubierta en zinc y 2 campanas colocadas en la torre. ¿Qué te parece, Felipe? O sea, un libro que ya es historia. Libro de fábrica. Libro de fábrica. Padre, por tanto, muchos de los elementos que están aquí en este libro están en distintos lugares de la parroquia o en las capillas, porque también se han ido distribuyendo como para mantenerse en el tiempo. En estos 200 años de nuestra parroquia, también la iglesia y la comunidad de fieles ha ido adquiriendo objetos de culto. Ya. En primer lugar, destaca por su peso, por su radicalidad, la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es una talla, es madera tallada en 3 piezas distintas, ensamblada, Ya. de factura catalana, ni más ni menos que de Jan Flotats. Jan Flotats trabajaba con Gaudí. En la célebre iglesia de la Sagrada Familia, en Barcelona, las esculturas de esa iglesia son del mismo autor de nuestra Inmaculada Concepción. Al igual que los cuadros, que son muy importantes, Claro. es la coronación de la Santísima Virgen y de la Asunción de ella al cielo, fechado en el siglo XVIII. Es un cuadro de más de 3 metros de altura. Por otra parte, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, de autor español, de apellido Mosqueira. Estamos hablando de una parroquia que se prepara para celebrar los 200 años. Son 200 años, que no es menor, una historia importante en la comuna, desde el año 1824 como parroquia. Pero este edificio no se construyó en ese tiempo. Es muy importante, Felipe, lo que tú mencionas. Debemos distinguir 2 cosas. La parroquia es un conjunto, una comunidad de fieles que se reúne en el nombre de Cristo para celebrar al Señor. La comunidad. de La personas. comunidad. La parroquia es la comunidad y el territorio físico. Perfecto. Ahora, el edificio de la iglesia parroquial es posterior a la fundación de la parroquia. La parroquia es del año 1824. Claro. Sin embargo, este edificio actual tiene su, pudiéramos decir, su génesis a mediados de 1867, Perfecto. cuando la iglesia adquiere por donación del antiguo departamento de la Victoria este terreno para la construcción de la iglesia parroquial. En Y esa- pleno corazón de Talagante. en ese minuto no era todavía el corazón de Talagante. Ah. Talagante era un villorrio que tenía solamente algunas calles, Ya. por eso que ni siquiera era comuna a un Talagante cuando se fundó la parroquia. Es anterior. Y es por Claro. eso que el departamento de la Victoria le cede a la iglesia este paño para la construcción de su iglesia parroquial. Ya. Y se construye entonces, pero ¿en qué material? No es lo mismo que vemos ahora. A ver, es muy importante y a través de los archivos nos daremos cuenta de las dimensiones que estaban medidas en varas, del largo, de la altura, también de las vidrieras originales de la parroquia que hoy día no existen. Esta fue una iglesia que se construyó de estilo neogótico y las distintas variaciones, especialmente la última del año 1987, modificó la estructura de la parroquia hacia arcos de medio punto para imitar el conjunto desarrollado por el entonces alcalde Ernesto Miller. Ya. Cambia la estructura de la parroquia y la fisonomía, pero se mantienen los muros principales y las baldosas, Perfecto. que te invito a recorrer, Felipe, y nos darán cuenta de la historia justamente de la iglesia. Aquí al centro, a esta altura, estaba el antiguo altar de la iglesia parroquial que tenía una imagen al centro de la Virgen, de la Inmaculada Concepción. Esa Virgen la podemos encontrar hoy día en la entrada de la casa parroquial. Y es por eso que los muros de la parroquia, estos muros de aquí, los primeros, son falsos. Estos muros son de hormigón revestido y estos muros son falsos porque no existían estos primeros pilares, puesto que ya acá estaba el altar de la iglesia parroquial y aquí había una puerta, al igual allá, y replicaba a 2 pequeñas capillas laterales. Al costado derecho del altar, mirando hacia la plaza, había un Cristo y al costado izquierdo, hacia Avenida O'Higgins, había, Felipe, un altar hecho ¿Ya? por los hermanos Álvarez. Un altar dedicado a San José. Ese altar lo podemos encontrar hoy día en la capilla de Nuestra Señora de Loreto. En Loreto. Así es. Y por eso San José está a este lado. Así es, porque siempre hubo una imagen de San José, pero era una capilla que daba hacia la avenida O'Higgins. ¿Y
qué hay de que las capillas eran para hombres y mujeres? Efectivamente. Una capilla era para hombres y otra capilla era para las mujeres. ¿Ya? Y las familias antiguas de Talagante también tenían el encargo de mantener los altares. El altar de San José, había una familia a cargo del altar de San José, el altar del Sagrado Corazón, el altar del Cristo, el altar principal. Entonces eran vecinos, las mismas familias que se dedicaban a mantener la iglesia. Por ejemplo, los mismos altares de madera que aún resguarda nuestra parroquia eran confeccionados por una misma familia y se conservan hasta el día de hoy. Podemos ver, de hecho, el crucero original de la iglesia. Hoy día, si nosotros viéramos la iglesia desde arriba, ¿sí?, veríamos una cruz. Esa cruz ya existía al principio de la estructura, como diseño, sin embargo, era un crucero más pequeño que el día conocemos. Miremos las baldosas, Felipe, y podemos descubrir en el contorno de las baldosas justamente la dimensión de la iglesia. O sea, aquí se nota una diferencia claramente en la que podríamos decir que una es original y la otra es posterior. La primera baldosa más oscura corresponde a la iglesia original y estas son las intervenidas o instaladas en el año 1987. Mismo crucero, pero más pequeño. Y si nosotros siguiéramos la huella, que es un ejercicio que pueden hacer nuestros vecinos al venir a la iglesia, los colegios, los niños de nuestra familia, ¿verdad? Y podrán descubrir ellos mismos el trazado original de la iglesia. Ahora bien, en el año 70, la década del 70, hubo un terremoto muy grande que azotó la zona central y se produce la primera gran reforma de la iglesia. Es decir, don Faustino García, un arquitecto reconocido talagantino que intervino en muchas obras como la construcción de la municipalidad, el centro médico que también está en las calles cercanas a nuestra parroquia, construyó el ábside de la parroquia. Se eliminó el primer retablo, el primer altar grande con la imagen. Eso era como plano. Era un altar plano, una galería, pudiéramos decir, y al centro de este altar había una imagen de la Virgen enorme con unas columnas. Ya. Eso desapareció en la década del 70 y don Faustino García construye este ábside que viene a marcar un nuevo límite de la iglesia parroquial y se elimina por el lado posterior, atrás está la calle República, se elimina el antiguo acceso a la escuela parroquial para dar paso a este ábside que está formado de hormigón, amarrado y concreto, y se instala por primera vez esta misma imagen del Cristo, que es del año 70. Y así nuestra iglesia parroquial gana en espacio, en profundidad con este ábside, y después de la reforma del año 87, si tuvimos el terremoto de la década del 70, ahora tenemos el terremoto del año 85, que obliga rápidamente a modificar la iglesia. El proceso de reconstrucción del año 87 fue una obra enorme, donde se involucró toda la comunidad, todos los vecinos de Talagante, especialmente con beneficios que se realizaban, por ejemplo, los célebres remates. Entonces, mientras la iglesia estaba cerrada, las misas se hacían en la escuela parroquial y a su vez en la escuela parroquial se hacían remates. Los vecinos traían productos que después se remataron. Lamentablemente también en ese remate se vendían, por ejemplo, las antiguas vidrieras de la parroquia, algunos vitrales originales para poder recaudar fondos y poder volver a la reconstrucción de la parroquia. Se mantuvieron en ese gran proceso estos muros centrales y las lámparas. Estas lámparas también son originales, anteriores a la década del 40. O sea, cuando hablamos de que los edificios hablan, tiene que ver con eso, con que cada elemento que tiene en este caso particular la parroquia Inmaculada Concepción de Talagante en el templo, tiene un sentido, está puesto por algo, o se construyó con alguna intención. Así es, y es muy importante considerar, Felipe, que esta intención va marcando también la vida de la comunidad. Es decir, cómo se construye una iglesia con erogaciones. Podemos ver posteriormente los registros, las erogaciones, las limonas, las ofrendas que los mismos vecinos hacían. Por ejemplo, don Francisco Chacón. Claro. No sabemos más de él que una calle, pero sabemos que ahí tenía su casa y que además, por ejemplo, don Francisco Chacón regaló plata para la construcción de la primera iglesia y de su primer campanario. Es por eso que los vecinos interactúan y van tomando forma las iglesias parroquiales, los edificios patrimoniales como es nuestra iglesia parroquial, según la vida de su gente, sus terremotos, sus momentos difíciles, y de igual manera la iglesia viene a contener a la parroquia, viene a contener a los fieles en los distintos momentos de su vida. Porque a propósito de terremotos, en el 85 el templo se cayó el campanario, y eso implica una reconstrucción que ha sido bastante lenta en el tiempo, pero que sigue convirtiéndose en un proyecto también de la comunidad. Después del terremoto del 85, Felipe, se perdieron, debido al derrumbe de la iglesia, muchos
objetos patrimoniales. Y es por eso que el párroco de ese entonces, don Guillermo Vera, actual obispo, pide que comprar este Vía Crucis, esta serie de 14 cuadros, a la antigua capilla Santa Ana, perteneciente originalmente a la familia Undurraga. La familia Undurraga fue una familia muy prominente en Talagante, no solamente por su riqueza, sino que incidió directamente en la realización de los cuasimodos en el siglo XX, claro, llegando al pic más alto con la donación del coche de Quasimodo, que es monumento nacional y que resguarda nuestra parroquia. Es por eso que el concepto de museológico para una iglesia es poco feliz, sobre todo en nuestra parroquia, porque es una parroquia dinámica, claro, viva, y que de igual manera va transformándose continuamente. Por ejemplo, las últimas reformas de nuestra iglesia parroquial nos han permitido descubrir elementos que durante años estuvieron durmiendo, Felipe. ¿Qué te parece? ¿Cómo qué? Bueno, esto es vamos, una sorpresa que sin duda en estos días es importante conocer. En el año 87, cuando se reconstruyó la parroquia, una de las grandes dificultades, debido al fervor de los talagantinos, era oír confesiones sin que se escuchara. Entonces, los confesionarios antiguos, que todavía resguardan nuestra parroquia, tienen una dificultad, son abiertos. Entonces, si una persona se quiere confesar, puede haber alguien muy cerca y escuchar. ¿Cómo solucionaron el problema en el año 87? Si te fijas, seguimos la línea del muro y aquí encontramos una diferencia de material. Hormigón, claro, tabique, y se nos pierde la línea de la mampostería. Entonces, empezando a golpear, nos dimos cuenta que los confesionarios construidos en el año 87, claro, lo que hicieron fue borrar un ala de la iglesia y encontramos el antiguo baptisterio, que todavía, si entras, Felipe, está un poco oscuro y un poco frío, pero los confesionarios siguen la línea constructiva de la parroquia y vienen a ser, ¿ves? Muralla, zócalo 1, zócalo 2. Y esto da la vuelta, este octógono, pudiéramos decir, o este ochavo, ¿verdad? Da la vuelta y descubrimos el techo o el cielo original de la capilla, que son ojivas que están arriba con sus ventanas también originales. Este es un tremendo descubrimiento que nos va a permitir ahora liberar este lugar de estos tabiques y recuperar el antiguo baptisterio donde cientos de talagantinos fueron bautizados. O sea, aquí estaba la pila bautismal. Aquí estaba la pila bautismal. Un pequeño espacio. Justo aquí estaba la pila bautismal. Esa pila bautismal conservamos solamente una base, ¿ya? Porque la fuente se quebró en el terremoto del año 85. Los baptisterios estaban en la entrada de las iglesias, porque el bautismo es el primer sacramento por el cual se entra a la iglesia. Entonces, el sacerdote, después de bautizar, debe hacer una procesión con el bautizado hasta el altar, para simbolizar que ya entró en la comunidad de los fieles. ¿Qué te parece? Y hacia el otro lado tenemos otro acceso que sería al segundo piso, donde está el coro, o donde se instala el coro. Es muy importante considerar que hay un elemento que no se perdió en ninguna reconstrucción o modificación de la iglesia, que es este arco de medio punto. Que es similar al del otro lado, pero es sólido. Es sólido, y aquí estaba esta puerta. Esta es una capilla lateral creada hace 20 años atrás, una puerta que se corrió, y desde aquí se accedía al coro, al segundo piso, y desde el segundo piso se accedía al campanario. Felipe, ya nos fijamos también nuevamente en el cambio de las baldosas, ¿sí? Cuando pasamos desde la iglesia hasta la subida al coro, y ahora estamos en la original escalera que nos lleva hasta el segundo piso de nuestra iglesia parroquial. Claro. Vemos las ventanas que dan hacia O'Higgins, concretamente nosotros podemos ver la gruta desde acá, y nos encontramos ahora en el segundo piso de la iglesia. Fíjate, tenemos otras baldosas. ¿Qué es importante este lugar? La gente, al no tener acceso, claro, al coro, por ejemplo, vemos una vista preciosa desde el rosetón, pero encontramos unas bancas. Coro Santa Cecilia de Talagante. Estas bancas son del año 40. El sentido de los coros que estén en el segundo piso dice relación con la acústica para que se pueda oír. Recuerda que no había sistemas de amplificación. Y es por eso que las iglesias tienen una acústica muy resguardada. Así también podemos encontrar el armonio de la parroquia, que está en perfecto funcionamiento y que suena todos los jueves
para la adoración del Santísimo. Es un armonio francés y que, ¿verdad?, presta su función y la sigue cumpliendo para alabar al Señor todas las semanas. Padre, y estamos aquí en una baranda que es de fierro forjado. ¿También es original? Esto es original de la iglesia y también, Felipe, podemos apreciar que los fierros no son iguales uno con otro. ¿Por qué? Justamente al ser forjados, es decir, son martillados y van tomando este aspecto un poco más duro, Claro. con estos nudos, pero el valor que todo esto es un trabajo hecho a mano y se conservan originales de la fundación de la parroquia. Debemos considerar, Felipe, aquí, con esta altura, que podemos apreciar con mayor fuerza algunas de las modificaciones de la iglesia. En primer lugar, las vidrieras, las ventanas, ¿verdad?, que cambiaron su forma de ojivales, es decir, que terminaban en punta a medio punto, redondas, y que van a contrastar con las ventanas que encontraremos posteriormente al ser descubierto completamente el baptisterio. De igual manera, en las fotos, por ejemplo, de la década de los años 70, los pilares tenían una terminación hoy inexistente. Es decir, ¿Ya? la iglesia perdió parte de la ornamentación, terminaban en unas pequeñas... Plano casi. No era plano, sino que al contrario tenía más bien unas curvas de enyesería, en Perfecto. mampostería, que hoy día no existen. ¿Qué es ¿Ya? lo original? Las flores. Ah, Los pilares con los resotones, que son flores de acanto, que dan vueltas, ¿verdad? Y eso es original de la construcción de la parroquia, pero se perdió una parte después del terremoto del año 70. pero padre, el segundo piso es el del coro, pero la escalera continúa hacia allá. Sí, Felipe, es muy importante. Si siguiéramos estas escaleras, vamos a llegar hasta el techo de la iglesia, donde encontraremos las vigas de álamo que sostienen el techo exterior de la iglesia. Y a su vez, este entretecho recorre toda la iglesia parroquial y termina en la sala del baptisterio. O sea, son como las dos torres laterales, una para escalera, coro, campanario. Y el campanario. Recuerda, y el otro recuerda que baptisterio. esta escalera, a su vez, permitía que la gente subiera hasta el campanario y desde ahí se tocaban las campanas físicamente. En el año 85, el sacristán don René, estaba tocando las campanas cuando vino el terremoto, y es por eso que, de hecho, perdió la audición de un oído. Porque en ese minuto fue tan fuerte el ruido ocasionado por el terremoto y las campanas que, prestando su servicio como sacristán, ¿verdad?, tuvo alguna dificultad. A propósito del campanario, está el proyecto, obviamente, de poder recuperarlo. Vamos a conocer, Felipe, el lugar físico donde estuvo el campanario, pero primero vamos al techo. ¿Qué te parece? Vamos al techo. Esta es la escalera que nos lleva al entretecho, Felipe, y al llegar al entretecho podemos ver distintos lugares, como por ejemplo el fondo, el otro costado de la iglesia, que podríamos decir donde están hoy los confesionarios, donde está ubicado el baptisterio, y las vigas de álamo, Claro. que fueron evaluadas por un profesional este último año, por un ingeniero calculista, y llegamos a la conclusión de que las vigas están en perfecto estado y que permiten prestar su servicio de sostener la ¿Ya? techumbre de la iglesia. Estamos arriba de la iglesia, Felipe, del coro en este momento, Claro. y hacia el fondo está toda la iglesia parroquial. Estamos en el frontis de la iglesia, arriba del rosetón en este momento, y el campanario es externo a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una torre que está más bien en diálogo con la estructura externa ciudadana de la plaza. Y el proyecto de reconstrucción del campanario es más o menos recuperar cómo era arquitectónicamente en ese momento. Queremos recuperar arquitectónicamente y devolverle a la comunidad este espacio tan grato de encuentro y especialmente como un hito de referencia. Talagante, con su campanario y su plaza. Es muy importante, Felipe, contarles a nuestros amigos que gracias al orden de nuestros archivos parroquiales es que pudimos acceder a los planos originales de reconstrucción y estamos ya a la espera de la presupuestación, es decir, cuánto va a costar hacer el campanario. Mira, Felipe, aquí vemos el cielo que te indicaba hace un momento atrás del baptisterio, hoy confesionario, y se ven, ¿verdad?, el cruce de ojivas originales de este cielo diferente al cielo de la parroquia. Oh, y los pilares de madera, efectivamente, aperrando. Padre, entonces el campanario estaba en el frontis de la parroquia, acá afuera. Así es, los talagantinos recuerdan, antiguos y también con el importante archivo fotográfico de la parroquia, dan cuenta de que la torre del campanario
era de una altura de más de 30 metros, albergaba 3 campanas ¿Ya? que aún se conservan y a su vez, ¿verdad?, generaba un pasillo en el cual normalmente la gente interrelacionaba entre sí. Y a su vez, ¿verdad?, la gente capeaba la lluvia y el sol al salir de la iglesia. O sea, uno pasaba por... Era un corredor, era un corredor, Perfecto. efectivamente. Era un corredor tal como indica la fotografía y eso es lo que queremos hacer nuevamente con esta nueva construcción del campanario, este falso histórico, cosa que dialogue con los otros elementos de la plaza, ¿Ya? con estos corredores que culminarían aquí en la iglesia parroquial. O sea, un espacio que en cierta medida está un poco dibujado también, como para recordar eso, más o Está menos. demarcado. Si tú te fijaras y vieras desde arriba, podrías ver la demarcación justamente del campanario y hasta dónde llega. Es por eso que se integra el campanario y se produce este diálogo con la comunidad. Efectivamente, los edificios hablan. Y las historias que pudimos conocer, padre, se le agradecemos porque es muy interesante poder compartir con todos quienes siguen este programa las tradiciones, el patrimonio, la cultura y que aquí en la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante se vive. Así es, Felipe, y te agradezco enormemente esta posibilidad de dar a conocer nuestro patrimonio, que es el patrimonio de todos los talagantinos, especialmente un patrimonio vivo que continúa realizándose y creciendo al interior de nuestra iglesia parroquial. Bien, nosotros nos despedimos. Les agradecemos la sintonía y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo cuando sigamos conversando sobre patrimonio, cultura y tradiciones aquí en nuestro programa. Soy Felipe Martínez Carrasco, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao.